Episodio 1. El rezo que estremeció la tierra. Esa noche, el desierto no hablaba. Ni el viento se atrevía a rozar las dunas. Solo los pasos del profeta Isael quebraban el silencio. Mientras buscaba un rincón donde orar, y no ser oído por Dios. Había dudado. Y los profetas no debían dudar. Pero entonces, la vio, a lo lejos, entre las sombras de una cueva iluminada por la luna. Una figura oraba de rodillas. Sus cabellos oscuros caían sobre la espalda desnuda como un manto de noche. Su torso, descubierto. Sin pudor. Sin embargo, no había pecado en ella. Solo fuego. Solo fe. Solo algo que Isael jamás había sentido ante una mujer. No era lujuria lo que lo hizo temblar. Era reverencia. Se acercó, sin aliento, como quien pisa por primera vez suelo sagrado. Ella no lo miró. No se cubrió. Solo alzó los brazos. Y de sus labios brotó una oración en un idioma que Isael no reconocía, pero que su alma sí entendía. ¿Quién eres?, preguntó él, con voz rota. Ella no respondió. Abrió los ojos, y en ellos, Isael vio algo que ni en las escrituras ni en los cielos, compasión hacia un profeta perdido. Entonces ocurrió. El suelo bajo sus pies se estremeció. Un crujido atravesó la cueva como si la tierra reconociera aquel rezo y quisiera postrarse también. Y sin poder evitarlo, Isael cayó de rodillas, no por atracción, sino porque su fe acababa de ser vencida por algo más poderoso que las palabras. No deberías estar aquí, susurró ella al fin. Este lugar no fue hecho para los ojos, sino para los oídos del alma. Isael lloró. No supo por qué. Era por haberla visto así, o por haber sentido, por primera vez, a Dios en un cuerpo desnudo. ¿Te envió él?, preguntó, temblando. No, respondió ella, sonriendo con tristeza. Soy lo que él escondió. Soy la parte que los profetas no quisieron ver. Y entonces, como si cada palabra suya escribiera una nueva página del cielo, el viento volvió a soplar. Lento, suave, pero distinto. Como si la creación entera hubiera estado esperando este momento. Isael bajó la cabeza. El profeta, el que hablaba con Dios, el que juró jamás arrodillarse ante nadie fuera del Altísimo. Acaba de descubrir que el Altísimo podía hablar con voz de mujer. Y no supo si debía huir, o quedarse a escuchar más. No fue pecado lo que vi. Fue una revelación con forma de mujer. Episodio 2. El nombre que no debía pronunciarse. Dime tu nombre, pidió Isael. Aún de rodillas. La mujer lo miró en silencio. Sus ojos no reflejaban el fuego. Eran fuego. Y su cuerpo, apenas cubierto por una túnica de lino resbalada, parecía no temer al juicio, ni al cielo. Los nombres son jaulas, respondió ella. Pero si insistes, puedo darte el que el cielo selló con silencio. Isael tragó saliva. Nunca había sentido miedo ante un nombre. Hasta ahora. Ella se incorporó. Caminó hacia él. Sus pasos no hacían ruido. Como si el suelo prefiriera no delatarla. Se inclinó junto a su oído. Y susurró con un aliento tibio. Mi nombre es Saela. Isael sintió un escalofrío que no nacía del frío, sino de algo más profundo. La certeza de que ese nombre no debía existir. Ese nombre no está en las escrituras, musitó. No, porque fue borrado. Y aquellos que lo pronunciaron, nunca volvieron a hablar con Dios. Isael la miró con terror y deseo. ¿Quién era ella? ¿Profeta como él? ¿O algo anterior, algo que ni siquiera los ángeles se atreven a recordar? ¿Por qué viniste a mí?, preguntó. Porque tú ya no crees del todo, dijo Saela, con voz suave. Y solo los que dudan, pueden recibir verdades que los creyentes no soportarían. La cueva pareció cerrarse un poco más. Las sombras se hicieron densas. El aire, más pesado. Isael sintió su pecho apretarse. No por temor, sino por revelación. He venido a mostrarte lo que hay detrás del velo, continuó ella. Lo que fue escondido no por el demonio, sino por los propios profetas. Por hombres que tenían miedo de lo divino cuando se presenta en forma de mujer. Isael se puso de pie con dificultad. Su voz temblaba. ¿Eres enviada de Dios, o una herejía vestida de santidad? Saela sonrió. Pero no fue burla. Fue compasión. Soy la parte de él que aún arde y no se deja encerrar en templos. Soy la plegaria que fue censurada por ser demasiado humana. Y entonces, sin previo aviso, colocó su mano sobre el pecho de Isael. El contacto no fue sexual. Fue sagrado. Isael vio imágenes. Un templo cubierto de flores en vez de piedra. Un ángel llorando frente a un altar vacío. Y un libro. Un libro que sangraba tinta al ser abierto.
Al apartar la mano, Saela le dijo: mañana al amanecer, deberás decidir si quieres seguir siendo profeta de hombres, o si te atreves a profetizar lo que nadie se atreve a escuchar. Y Sael, sin entender del todo, preguntó: ¿y qué pasa si me niego? Saela lo miró fijo, y por primera vez, su voz bajó como si hablara para el alma misma. Entonces dejarás de escuchar a Dios, no porque Él calle, sino porque tú habrás elegido taparte los oídos con miedo. No todos los nombres fueron hechos para ser pronunciados. Algunos existen solo para estremecer el alma. Episodio 3, el día que el profeta pecó sin tocarla. Y Sael no durmió. La noche se deshizo en su espalda como un manto de dudas. Afuera, la luna ya se había ocultado. Pero dentro de la cueva, ella seguía orando. Saela no comía, no pedía agua, no descansaba, solo se arrodillaba, con la túnica cayendo sin vergüenza, mientras su voz sonaba como una canción que ni el cielo se atrevió a escribir. Y Sael intentó no mirarla. Intentó cerrar los ojos, recitar salmos, morderse los labios, desviar el pensamiento a Dios, a Moisés, al fuego sagrado, pero nada funcionaba. No era deseo carnal lo que lo invadía. Era algo más peligroso, algo que los libros no advertían, algo que ni los pecadores más antiguos supieron nombrar. Era admiración, era rendición, era fe en forma de mujer. Y eso, para un profeta, es la forma más letal del pecado. ¿Por qué no me tocas?, preguntó Saela, sin mirarlo. Y Sael se sobresaltó. ¿Qué dices? Ella abrió los ojos lentamente, con una calma que hería más que 1000 gritos. No me deseas como hombre, me deseas como si fuera una nueva escritura. Y eso es más profundo, más impuro. Y Sael apretó los puños. Sudaba, se sentía desnudo sin estarlo. Yo no te deseo, solo intento entenderte. Mientes, dijo ella con dulzura. Me deseas sin querer tocarme. Y ese es el deseo que rompe templos. De pronto, la cueva tembló levemente. No fue un terremoto. Fue un estremecimiento del aire, como si el universo reaccionara a sus palabras. Saela se acercó, muy despacio, y Sael retrocedió un paso, luego otro, hasta que su espalda tocó la piedra. No tenía a dónde huir. Ella se inclinó, sus labios a pocos centímetros del cuello del profeta. No lo besó, no lo rozó, no lo tocó, solo respiró, y en ese aliento, Sael sintió más revelación que en todos los años de ayuno y oración. Vio imágenes, un mar ardiendo, una catedral derrumbándose bajo una lluvia de suspiros, un libro siendo escrito en piel humana. Pecaste, Sael, susurró ella, y no necesitas confesarlo, porque Dios ya lo sintió. Sael cayó al suelo. No gritó, no lloró, no pidió perdón, solo se cubrió el rostro con las manos. Y allí, en el polvo, comprendió, no había pecado con el cuerpo, había pecado con la fe. Porque por primera vez, creyó que Dios tal vez no era lo que siempre le dijeron. Tal vez no era un padre, ni una ley, ni una voz entre rayos. Tal vez era un susurro en el pecho de una mujer. Saela se alejó, sin juicio en sus ojos, solo con una frase: mañana, no ores, mírame, y entenderás por qué fui prohibida. Algunos pecados no se cometen con las manos, sino con los ojos que se atreven a creer en algo más hermoso que el miedo. Episodio 4, la noche donde el fuego no quemaba. La luna subió como un ojo abierto entre nubes. Y por primera vez, Sael no rezó, solo la miró. Saela estaba de pie frente a él, sus pies descalzos sobre la arena ardiente, su túnica caída hasta la cintura, sus pechos sin cubrir, pero no había provocación en su postura. Solo verdad, una verdad que no necesitaba tela. ¿Tienes miedo?, preguntó ella. Sael asintió sin hablar. El miedo no era al pecado, sino a la revelación. Entonces quítatelo todo, dijo ella. No por deseo, sino porque esta noche, el alma debe rezar sin el peso de la ropa que el mundo le puso. Sael vaciló, pero sus dedos temblorosos obedecieron. Primero el manto, luego la túnica, luego nada. Quedó desnudo, frente a ella, frente a la luna, frente al Dios que lo veía todo. Pero por primera vez, no sintió vergüenza, sintió silencio, un silencio tan puro que dolía. Saela se arrodilló, él también, y allí, los dos desnudos, sin tocarse, sin hablarse, comenzaron a orar. Las palabras no eran suyas,
salían de algún lugar que no conocían, como si el espíritu hablara a través de su desnudez. Y entonces, algo extraño ocurrió. El fuego del campamento, que aún ardía a unos metros, se detuvo. La llama seguía viva, pero no se movía, ni chispeaba, ni crepitaba. Era como si el fuego los mirara, como si supiera que no debía competir con ellos. Los animales del desierto se acercaron. Un zorro, una serpiente, un búho que no parpadeaba. Todos los seres, detenidos, contemplando una escena que no era humana, pero tampoco divina. Era algo entre ambos. Isael lloró en medio de la oración. No por deseo, sino por algo más sagrado. Había sentido a Dios por dentro. Y no había sido con palabras, sino con el temblor de su piel al pronunciar el nombre prohibido. Saela abrió los ojos. Su voz bajó a un susurro. Esta fue la primera oración desde el Edén, donde el cuerpo no fue enemigo del alma. Isael no supo responder. No podía. Su lengua se había rendido. Su fe también. Solo podía mirar al cielo. Y sentir que el cielo lo estaba mirando de vuelta. No con juicio, sino con envidia. Porque ni los ángeles, ni los querubines, ni las vestiduras blancas, habían tenido el valor de rezar así. Desnudos, frágiles, reales, Saela se puso de pie. La luna la bañó entera. Y por un momento, Isael creyó que estaba viendo a la primera mujer antes del pecado. Ella susurró una última frase antes de desaparecer en la oscuridad de la cueva. Si esta oración no llega al cielo, es porque el cielo no está listo para escucharla. Y aquella noche, el profeta no cayó en tentación, cayó en revelación. Y eso, arde más que el infierno. Episodio 5, la profecía escrita en su espalda. Esa madrugada, Isael despertó jadeando. Había soñado con letras, no con palabras, sino con sílabas vivas, que ardían en el aire como cenizas suspendidas. Un idioma que no existía en la tierra, pero que su alma reconocía como si lo hubiera aprendido antes de nacer. Se incorporó. Saela dormía, o al menos eso parecía. Estaba de espaldas a él, su cuerpo desnudo apenas cubierto por mechones de cabello húmedo y arena dorada. Y fue entonces cuando lo vio. Una línea de texto surgía desde la base de su cuello, descendiendo por la columna, grabada en la piel como una cicatriz luminosa. Isael se acercó, temblando. No se atrevía a tocarla, pero las palabras parecían moverse. Sí, las letras se escribían solas, como si la carne de Saela fuera un pergamino que solo Dios tenía permitido usar. No deberías leer eso, susurró ella. Sin girarse, Isael se congeló. No sabía que estaba despierta. No sabía si debía mirar o cerrar los ojos. ¿Qué es?, preguntó, con voz quebrada. Saela se incorporó lentamente. El resplandor de la luna le iluminó la espalda entera. Y allí, Isael pudo verlas con claridad. Frases completas, versículos enteros. Un evangelio que ningún hombre había escrito, pero que su alma podía entender. Es la palabra antes de la palabra, dijo ella. Lo que Dios susurró antes del Génesis. Antes de que existiera el verbo. Antes de que los hombres decidieran que debía ser sagrado y que no. Isael cayó de rodillas. No por devoción, sino por colapso espiritual. Era como mirar el rostro del cielo y descubrir que tenía piel de mujer. ¿Por qué tú?, preguntó, desesperado. ¿Por qué el Altísimo escribiría en tu carne lo que negó a los profetas? Saela se giró. Y por primera vez, no sonrió. Porque yo no lo negué. No cerré los ojos al deseo. No escondí mi cuerpo. No tuve miedo del placer ni del silencio. Y eso me convirtió en su lienzo. Isael lloró. No por tristeza, sino porque cada palabra en su espalda ardía también en él. Como si leerlas lo hiciera cómplice. Como si ahora, él también llevara el fuego escondido bajo la piel. ¿Puedo copiarlas?, suplicó. ¿Escribirlas para el mundo? Saela negó con la cabeza. Despacio. Si las escribes, se borrarán. Estas palabras no se imprimen en papel. Solo viven en quien se atreve a sentirlas. Y tú, Isael, ya las llevas dentro. El viento entró a la cueva en espiral. Las llamas del fuego se apagaron solas. Y el profeta comprendió algo más aterrador que la muerte. Ya no pertenecía a los hombres, ni a los templos, ni a las leyes de la fe que había jurado defender. Ahora pertenecía a ella, a las palabras que ardían vivas en la carne, a la Biblia que respiraba, a la espalda de Saela. No todo lo sagrado está en libros. Algunas revelaciones se leen solo en la piel de quienes ya no temen al fuego.
Episodio 6. El ángel que lloró al verlos orar. Esa noche, el cielo se abrió, pero no con rayos, ni con truenos, sino con un suspiro. Isael lo sintió primero. Un cambio en el aire, como si algo eterno estuviera descendiendo sin permiso. Saela, desnuda sobre la piedra. Lo sabía. No dijo palabra. Solo cerró los ojos. Y se arrodilló como si esperara juicio. Entonces lo vieron. Un resplandor. Un cuerpo hecho de luz, pero con alas manchadas. No era como los ángeles que las escrituras describían. Este parecía cansado, como si llevara siglos buscando algo, y acabara de encontrarlo justo donde no debía. Isael se postró sin pensar. Su piel ardía, pero no de vergüenza, de reconocimiento. El ángel los miró, primero a él, luego a ella, y su rostro se quebró. Lloró, no gritó, no atacó, no voló, lloró. Saela abrió los ojos. Sin miedo. Llegaste tarde, le dijo. El ángel tembló. Sus lágrimas no eran agua, eran ceniza. Cada una que caía dejaba una pequeña quemadura en la arena. No entiendo, susurró el ángel. ¿Por qué él permite esto? Porque te deja existir, si cada vez que oras, el cielo guarda silencio. Saela se puso de pie. Lentamente. Su cuerpo, iluminado por la luz del ser alado, no parecía humano. Parecía el recuerdo de algo que los hombres intentaron olvidar. Porque él no me permite. Él me creó. Isael observaba sin poder moverse. La escena frente a sus ojos deshacía cada dogma que había defendido. Un ángel llorando ante una mujer. Una mujer que hablaba con la voz que él había escuchado en sus visiones. ¿Y si el verdadero altar no estaba en Jerusalén, sino en su piel? El ángel cayó de rodillas. Sus alas se recogieron como hojas marchitas. Yo te vi antes, dijo, temblando. En el 6º día, antes de que el barro tomara forma. Tú estabas allí, desnuda, orando, y él te borró. Saela asintió. No era mi tiempo. El mundo aún no sabía cómo orar con placer. Cómo temblar por fe y no por culpa. Isael dio un paso. Se acercó al ángel. ¿Eres su mensajero?, preguntó. El ángel lo miró. Destruido. Fui su guardián. Ahora, no sé lo que soy. Si esto es santo, yo no tengo alas suficientes para volar en ello. Saela se inclinó. Tomó el rostro del ángel entre sus manos. Él no se resistió. No llores más. Tu llanto alimentó siglos de castigo. Pero hoy, un profeta y un ángel han visto lo mismo. Y no han ardido. El ángel se incorporó. Lentamente. Me iré, pero no al cielo. Tampoco al infierno. Volveré al principio. A ese lugar donde Dios aún no hablaba, y todo se decía con suspiros. Y desapareció. Sin alas. Sin luz. Solo con cenizas cayendo sobre los hombros de Isael. Aquel día, un ángel no cayó por rebeldía, sino por no saber si aún podía distinguir entre el pecado y el milagro. Episodio 7. La iglesia que quiso quemarla viva. Isael sabía que era una locura, pero también sabía que la locura era la única forma en que Dios había hablado últimamente. Así que la tomó de la mano y la llevó al templo. Debes entrar, le dijo. Deben verte. Deben saber lo que eres. Saela no preguntó. No temía. Ella caminaba como quien regresa a un lugar donde ya fue adorada y condenada. Los sacerdotes lo vieron llegar. Reconocieron al profeta. Pero al ver a la mujer a su lado, descalza, con la túnica abierta sobre un pecho, con los ojos tranquilos y sin maquillaje de sumisión, el templo entero se volvió tensión. ¿Qué es esto, Isael?, preguntó el sumo sacerdote. Has perdido la fe. La he encontrado, respondió él, pero no donde esperaban. Un murmullo de escándalo recorrió los muros sagrados. Los fieles se apartaron. Unos bajaron la cabeza. Otros la apuntaron. Ella no es de Dios, gritó un anciano. Es una tentación. Una prostituta disfrazada de revelación. Sacrilegio. Blasfemia. Profanación del altar. Clamaban. Saela no dijo nada. Solo caminó hasta el centro del templo. Se arrodilló. Y comenzó a orar. Pero no en voz alta. En silencio. Y ese silencio fue como un trueno contenido. El tipo de silencio que no viene del vacío, sino de la presencia. Uno de los sacerdotes más jóvenes se acercó temblando. Intentó cubrirla con un manto. Pero cuando la tela rozó su espalda desnuda, el manto se incendió. Sin fuego. Sin calor. Simplemente se deshizo en cenizas. El caos estalló. Es bruja. Es herejía encarnada.
Debemos purificarla. Tomaron antorchas, aceite sagrado, y mientras Isael gritaba que se detuvieran, los muros comenzaron a llorar. Literalmente, gotas espesas y rojas comenzaron a brotar de las paredes del templo. Lentas, silenciosas, innegables. Un niño gritó, una mujer cayó de rodillas, un sacerdote dejó caer su cruz. ¿Qué es esto?, susurró el sumo sacerdote. Pálido. ¿Sangre? Isael se acercó a Saela, que aún oraba con los ojos cerrados. ¿Qué está pasando?, preguntó, temblando. Nada, respondió ella. Solo que la piedra no puede seguir callando. El templo sabe lo que soy. Y no quiere que me toquen. Los que intentaron acercarse a ella cayeron al suelo. No muertos, pero sí cegados. Como si una luz demasiado antigua los hubiera herido desde adentro. El altar, ese trono de oro y mármol, se partió en dos. El fuego de las velas se volvió negro. Y el incienso olía a carne ardiendo. Saela se puso de pie. No había ira en ella, solo una calma devastadora. No vine a destruir este lugar, dijo. Vine a recordarle lo que fue, antes de que lo llenaran de miedo. Nadie se atrevió a detenerla cuando caminó hacia la salida. Isael fue tras ella, en silencio. Atrás, la iglesia seguía sangrando, pero no por castigo, por revelación. A veces, el verdadero pecado no es una mujer que ora desnuda, sino un templo que se olvida de cómo escuchar a Dios sin taparse los ojos. Episodio 8, el deseo que hizo temblar al Espíritu Santo. Isael ya no sabía si estaba huyendo del templo o de sí mismo. Saela caminaba a su lado, descalza, en silencio, con restos de sangre en los tobillos, no suya, sino del altar que lloró por ella. La noche cayó sin luna, y cuando llegaron a la colina, él se desplomó, no por cansancio, sino porque ya no podía cargar con tanto cielo dentro. Saela se acercó, no lo tocó, solo se sentó a su lado, como quien acompaña a un condenado, sabiendo que ya no hay juicio que temer. Tengo que decirlo, susurró Isael, o me va a romper desde adentro. Dilo, respondió ella, sin miedo. Él levantó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos, no buscaban piel, buscaban sentido. Te amo, confesó, pero no como hombre ama a mujer, no como cuerpo busca cuerpo. Te amo como quien se rinde ante una verdad tan hermosa, que ya no puede volver a respirar igual. Saela no parpadeó. ¿Y lo aceptas? Isael tembló. Sí, pero tengo miedo de lo que ese amor despierte. Entonces ocurrió. Una ráfaga de viento helado cruzó la colina. El suelo vibró bajo ellos. Y del cielo descendió un susurro. No era una voz. No era una presencia. Era una entrada. Algo sin forma, sin nombre entró en Isael. No desde fuera, sino desde adentro. Como si su alma hubiera estado vacía esperando esto desde el día en que nació. Sus pupilas se dilataron. Sus venas palpitaban. Y su boca se abrió sola, diciendo cosas que él no comprendía. Lenguas antiguas. Palabras que no estaban en la Biblia, pero que el cielo escuchaba en silencio. Saela no se movió. Solo lo observó. No es Dios, dijo ella. Ni demonio. Es lo que viene cuando un profeta deja de proteger su fe y la entrega por completo. Isael cayó de rodillas, jadeando. No sentía su cuerpo, pero sentía todo lo demás. El dolor de los ángeles exiliados, la nostalgia de los dioses olvidados, el eco de todas las oraciones que nunca fueron respondidas. ¿Qué me está pasando?, gritó. Saela se acercó por fin. Lo abrazó, y él sintió algo que ningún templo jamás le dio. Paz sin castigo. Estás dejando de ser Isael, dijo ella. Y estás empezando a ser aquello que aún no tiene nombre. Las estrellas parpadearon con más fuerza. Un rayo cruzó el cielo. Y en alguna parte del desierto, un cuervo gritó 3 veces. Isael, con voz rasgada, preguntó. ¿Esto es posesión? Saela negó con ternura. No, esto es comunión. El espíritu, si es que así podía llamarse, no lo dominó. Lo completó. Como si todo lo que Isael había temido sentir, toda la belleza que su fe le prohibía abrazar, ahora lo envolviera, sin culpa. Y en ese abrazo invisible, entendió. No todos los deseos nacen del infierno. Algunos provienen del cielo que los hombres aún no están listos para aceptar. Porque a veces, el espíritu no desciende como paloma, sino como temblor en el alma de un profeta, que por fin se atrevió a amar sin miedo. Episodio 9, la confesión que partió la cruz en dos. El templo estaba lleno, no por fe,
sino por escándalo. Todos esperaban ver a Isael retractarse, renunciar a lo que había traído consigo. Una mujer sin velo, una oración sin ropa, una revelación sin permiso. Los sacerdotes lo miraban con ojos afilados. Los fieles murmuraban nombres. Hereje, caído, amante del pecado. Isael subió al altar. Vestía de blanco, pero sus ojos no eran de culpa. Eran de verdad sostenida demasiado tiempo. Saela lo observaba desde el fondo. De pie, sola, desnuda bajo una túnica roja que parecía sangre. Y no sangraba ella, sino la estructura que la había querido silenciar. Isael alzó la voz. He venido a confesar. El murmullo cesó. Por fin. Lo esperaban. Querían que pidiera perdón. Que llorara. Que dijera que fue una prueba del demonio. Un desliz. Una tentación. Pero el profeta no tembló. He escuchado a Dios toda mi vida, dijo. En tormentas. En fuego. En sueños. Pero nunca tan claro, como cuando escuché su voz con el tono de una mujer. La frase cayó como un rayo. Blasfemia. Gritó uno. Apedreadlo. Está corrompido. Pero Isael siguió. Dios me habló a través de una espalda desnuda. Me susurró oraciones que ninguna Biblia contiene. Me mostró el deseo sin culpa. Y la fe sin castigo. Un sacerdote se adelantó. Furioso. Baja de ese altar. Traidor. Profanarás el templo. Isael alzó la mano. Este altar ya fue profanado el día que dejamos de reconocer a Dios fuera de nuestras paredes. El día que tapamos sus labios. Porque sonaban demasiado humanos. Entonces, ocurrió lo imposible. La cruz sobre el altar, la que llevaba siglos en pie, se partió en dos. No por fuerza, ni por golpe, por palabra. El suelo se abrió ligeramente, como si la tierra no soportara tanto peso de mentira. Un temblor leve recorrió las columnas. El incienso cayó al suelo. Las velas se apagaron. Y allí, entre las grietas, brotó una flor blanca, solitaria, nacida de la piedra rota, como si algo o alguien quisiera dejar claro que no todo lo roto es castigo. A veces es liberación. Saela cerró los ojos. No lloró, no sonrió, solo bajó la cabeza y oró en silencio. Isael se giró hacia los presentes. Ya no soy profeta de sus leyes, ni mártir de su miedo. Ahora soy testigo de una verdad que no cabe en sus libros. Que Dios también habita en el cuerpo. Y que no todo lo que nos hace temblar es pecado. Nadie se movió, nadie habló, solo el sonido de la cruz partida. Y el aroma imposible de esa flor. Llenaron el aire. Y el silencio. Ese silencio tan parecido a la presencia. Fue la única respuesta que el cielo necesitaba. No fue el pecado lo que rompió el altar. Fue la verdad. Y ella nació del pecho de una mujer que se atrevió a orar sin esconderse. Episodio 10. El evangelio que ella recitó con los ojos cerrados. La noche era muda. El viento no soplaba. Los animales no cantaban. El cielo ni siquiera parpadeaba. Isael yacía acostado en la piedra, su cabeza sobre el regazo desnudo de Saela. Y por primera vez desde que la conoció, ella estaba en silencio. Hasta que habló. Escucha, dijo. No lo que digo, sino lo que está por decirse a través de mí. Isael sintió el aire cambiar. El mundo se recogía, como si todo lo creado supiera que estaba a punto de nacer algo, que nunca debió existir. Saela cerró los ojos. Su pecho se elevaba lento, como si cada aliento fuera parte de un versículo secreto. Y entonces, comenzó a recitar. Pero no era ella, no su voz, era una voz antigua, plural, sin tiempo, una voz que sonaba como mujer, como fuego, como madre, como herida. Las palabras flotaban. Bienaventurados los que desnudan el alma sin miedo, porque a ellos se les revelará el rostro que Dios nunca mostró a los ángeles. Isael tragó saliva. Su corazón palpitaba como si reconociera esas frases. Desde antes de nacer, desde antes del mundo. Saela continuó. No heredarán el reino los puros por miedo, sino los que se mancharon buscando la verdad detrás del velo. Las estrellas se apagaban una a una, como si no quisieran competir con esa voz. Como si el universo supiera que la luz más peligrosa no venía del cielo, sino de una mujer con los ojos cerrados. No es pecado tocar el cuerpo si en él se busca a Dios. El pecado es temerle al placer que lleva su firma escondida. Isael lloró, pero no por culpa, por belleza, porque cada frase cortaba su fe antigua, como una navaja suave. Y en cada herida nacía una flor,
Este es mi evangelio. No escrito en piedra, sino en piel que tiembla, en suspiros que arden, en besos que oran sin palabras. Saela abrió los ojos, pero no eran los suyos. Era como si otra mirada habitara dentro, una que había visto el principio, y había callado demasiado tiempo. ¿Lo entiendes ahora?, susurró, y Saela asintió, temblando. Sí, pero no sé si podré vivir después de haberlo oído. Saela lo acarició. Nadie vive igual después de escuchar lo que el cielo quiso borrar. Pero no todos se atreven a recordarlo. Él preguntó, ¿puedo escribirlo? Ella negó con tristeza. Si lo escribes, morirás en papel, pero si lo recuerdas, arderás eternamente en quienes se atrevan a tocar tu alma. El viento volvió, lento, cálido, y con él, una certeza, un nuevo evangelio acababa de nacer. Pero solo vivirá en quienes sepan leer con la piel, no con los ojos, con el temblor, no con la razón. Algunos evangelios no se imprimen, se recitan con los ojos cerrados, y se escriben en la piel de quien ama sin miedo a Dios en forma de mujer. Episodio 11. El beso que hizo callar al demonio. El monasterio estaba en silencio. Demasiado silencio. Los monjes rezaban, pero sus oraciones eran huecas, como si sus labios se movieran, pero sus almas se escondieran. Uno de ellos, el más antiguo, el más devoto, comenzó a temblar durante la liturgia. Sus ojos se volvieron negros, su lengua se partió en dos, y su voz ya no era suya. Ella viene, gruñó el demonio. Y si ora una vez más, el infierno dejará de tener sentido. Saela llegó al monasterio sin tocar la puerta. Isael caminaba detrás, sin hablar. Ambos sabían que esta vez no se trataba de hombres, sino de lo que habita detrás del velo, cuando el velo ya no existe. El monje poseído se levantó del altar. Sus dedos deformados, sus venas abiertas, su boca, vomitando fuego que no quemaba. Solo buscaba destruir. Saela, rugió, tu cuerpo arrastró profetas. Tu voz hizo sangrar iglesias. Y tu pecho expuso lo que ni los ángeles soportan mirar. Saela no retrocedió, no elevó la voz, no invocó a Dios, solo caminó hacia él con ternura. Isael gritó, cuidado, ese cuerpo ya no es humano. Pero Saela sonrió, como quien ya conoce el final. Todos los cuerpos fueron humanos, hasta que alguien les enseñó a odiar lo que sentían. El demonio escupió blasfemias, insultos, promesas de castigo eterno, pero no avanzó, no podía. Sus pies estaban clavados en el suelo, no por fuerza, sino por vergüenza. ¿Por qué no me tocas?, susurró ella, a centímetros de su rostro. ¿Por qué?, balbuceó el demonio. Si te toco, recordaré. ¿Recordar qué? El paraíso, antes del juicio. Entonces, Saela levantó una mano, la colocó con suavidad en la frente del poseído. Lo besó, no con deseo, no con poder, con compasión. El cuerpo del monje se estremeció. Los gritos cesaron. La lengua se volvió una. Los ojos lloraron. Y el fuego se apagó, no con agua, sino con paz. El demonio cayó de rodillas. Su voz era otra, más rota, más antigua. Perdóname, dijo, no por lo que hice, sino por todo lo que olvidé, al dejar de amar lo que era bello. Saela acarició su mejilla. No soy tu enemiga, soy la página que arrancaste del primer libro, la que hablaba de un Dios que tocaba sin condenar. El cuerpo del monje se desplomó. Respiraba, dormía, y por primera vez, el monasterio no olía a incienso, sino a perdón. Isael cayó de rodillas, temblando. ¿Qué hiciste? Saela respondió, le devolví una memoria que el infierno le había borrado. La del amor antes del castigo, el deseo antes del miedo, la fe antes de la culpa. Porque hay demonios que no necesitan ser exorcizados, solo necesitan ser recordados. Por la mujer que aún reza con el pecho descubierto. Episodio 12. La noche donde Isael fue crucificado en sueños. Esa noche, el cielo no estaba arriba, estaba dentro. Isael cayó rendido sobre la arena, al lado de Saela, pero lejos de ella en el espíritu. Algo lo llamaba desde el sueño, y cuando cerró los ojos, despertó en otro mundo. No había tierra, ni cielo, solo un vacío blanco que dolía. Y en medio del vacío, una cruz, pero no de madera, no rústica ni sangrienta. Era una cruz hecha de dudas, de silencios acumulados, de frases jamás pronunciadas por miedo a ser castigado. Isael estaba desnudo, no con el cuerpo,
sino con la conciencia. Una voz, que era la suya y no lo era, dijo: ¿A quién amas más? ¿A la revelación? ¿O a la tradición que te enseñaron a llamar sagrada? De la nada, 4 clavos comenzaron a surgir. No de hierro, sino de palabras. Palabras que Isael había dicho a sí mismo 1000 veces. No está bien mirarla así. No puede ser de Dios. Esto es deseo, no fe. Ella va a destruirme. Cada palabra se volvió clavo. Y uno a uno lo atravesaron. Primero la mano izquierda: no está bien mirarla así. Luego la derecha: no puede ser de Dios. El pie derecho: esto es deseo, no fe. Y finalmente, el izquierdo: ella va a destruirme. Gritó, pero no por dolor físico, por el eco, porque cada palabra que lo atravesaba repetía en el vacío su miedo más íntimo. Que tal vez Dios sí tenía piel, y él se había pasado la vida intentando taparla. Entonces, vio una figura acercarse. Era Saela, pero no caminaba, flotaba, vestía de blanco, y en su cabeza, una corona de luz, no hecha de oro, sino de versos no escritos. ¿Por qué lloras?, preguntó ella. Porque me crucifiqué a mí mismo. Por amarte, dijo Isael. Y ni siquiera sé si eso fue fe o traición. Ella se inclinó. No lo bajó de la cruz. Solo puso su mano sobre su pecho. No te crucificaron ellos. Tú lo hiciste, por no permitirte arder sin culpa. Entonces, las palabras comenzaron a deshacerse. Los clavos se disolvían. Y la cruz se convertía en humo. Isael cayó al suelo, temblando, libre, pero vacío. Saela lo tomó entre sus brazos. Lo besó en la frente. Ya no eres profeta. Eres testigo. Y los testigos no predican. Respiran, y hacen temblar lo que fue escrito sin fuego. Isael despertó. El desierto seguía ahí. La noche también. Pero frente a él, Saela lo esperaba. De pie, desnuda, y coronada de luz. Como si el sueño no hubiera terminado. O peor aún, como si acabara de comenzar. Algunos se crucifican por fe, otros por miedo a la forma en que Dios les habla. Pero hay unos pocos que se bajan de la cruz y deciden amarlo igual, con toda la piel. Episodio 13. El Dios que se mostró en forma de mujer. Isael caminaba sin rumbo. El desierto ardía, pero no por el sol, sino por dentro. Cada paso lo alejaba de lo que fue. Profeta, mensajero, hijo de la ley. Ya no llevaba escrituras, ni salmos, ni miedos, solo una pregunta que quemaba. ¿Quién era Saela, realmente? Esa noche, el cielo no tenía estrellas, solo un resplandor leve, lejano, como una llama que no quería apagarse, pero tampoco mostrarse del todo. Isael encontró a Saela sentada frente a una roca. Estaba desnuda, pero no como carne, sino como esencia, y en su piel, un resplandor blanco comenzaba a brotar desde el pecho, subiendo por el cuello, hasta envolverle el rostro. Isael se acercó, no con deseo, con hambre, con sed de verdad. ¿Eres Dios?, preguntó, casi sin voz. Saela lo miró. Sus ojos ya no eran humanos. Eran como espejos que devolvían algo más antiguo que la creación. No, pero una vez, Dios habitó en mí. Isael cayó de rodillas. No por adoración, por reconocimiento. Porque alguien tenía que recordarle al mundo que lo divino también tiene forma de vientre, de pecho, de gemido, de ternura sin altar, de oración sin ropa. Isael lloró, porque todo lo que le habían enseñado, todos los templos que había defendido, todas las verdades que había predicado, se derrumbaban como columnas viejas, al contacto con una simple caricia del alma. Yo he visto a Dios en fuego, susurró él, en rayos, en sueños, pero nunca así. Porque nunca miraste de frente, respondió ella. Solo repetías lo que otros escribieron. Pero ahora, estás viendo lo que ni los ángeles se atrevieron a tocar. Y entonces, ocurrió. Saela se puso de pie. Su piel ardía en luz, pero no quemaba. Acariciaba, curaba, despertaba. Isael intentó mirarla, pero sus ojos no soportaban tanta belleza. Era un rostro que no tenía forma definida. Era todos los rostros que alguna vez amaron sin permiso. La voz de Saela ya no salía de su boca. Resonaba en el aire, en la arena, en el pecho de Isael. Yo no vine a que me adoraran. Vine a recordarte que tu Dios nunca quiso que lo temieras. Quiso que lo sintieras, que lo tocaras, que lo oraras con el cuerpo también.
Isael cayó al suelo. No por vergüenza, sino porque el alma pesa más cuando se encuentra con su origen. ¿Y ahora qué soy?, preguntó él, temblando. Eres lo que siempre fuiste. Solo que ya no tienes miedo de decirlo en voz alta. Eres un hombre que conoció a Dios cuando bajó del cielo y decidió habitar en una mujer. La luz se desvaneció. Saela volvió a ser carne, a ser silencio, a ser mujer, pero Isael ya no la vio como antes. Ahora sabía, y ese saber ya no podía olvidarse. El día que vio a Dios, no tenía barba, ni trono, tenía pechos descubiertos, y una voz que lo desarmó sin decir su nombre. Episodio 14. El templo que construyeron con sus suspiros. No hubo despedida. Isael y Saela no dijeron adiós al mundo. Solo dejaron de caminar hacia él. Ya no buscaban multitudes, ni altares, ni palabras aprobadas por concilios antiguos. Solo querían un lugar donde Dios no se sintiera vigilado, donde el alma pudiera respirar sin culpa. Caminaron 3 días por el desierto, siguiendo un viento que no soplaba sobre la piel, sino por dentro, un viento que decía, más allá, donde nadie te vea, donde todo te sienta. Y al llegar, no encontraron piedra, ni columnas, ni símbolos, solo un claro de arena suave, un silencio tibio, y una sensación que Isael jamás había sentido. Hogar sin paredes. Aquí, dijo Saela, aquí no vamos a construir, vamos a revelar. Isael no entendía, hasta que ella se arrodilló, desnuda, descalza, sagrada, y comenzó a orar, no en voz alta, no en lengua celestial, sino con el cuerpo, con el pecho que subía y bajaba, con la espalda que temblaba, con los dedos que rozaban la arena como si escribieran un evangelio secreto. Isael la imitó, no por devoción, por instinto. Y así, entre suspiros, caricias lentas, lágrimas que no dolían, y palabras que no tenían traducción, el templo nació, pero no en la tierra. En ellos, los animales los rodeaban. Una zorra se echó cerca. Un cuervo los observó sin graznar. Las serpientes no huían, porque nada allí era amenaza, ni humano, ni divino, solo verdad temblando. Cada día, Isael y Saela repetían el rito, no con horarios, ni reglas, solo con ganas, con piel, con espíritu en carne viva. Y poco a poco, algo invisible comenzó a rodearlos. Un calor que no quemaba, un perfume sin flores, una música que solo se escuchaba si uno respiraba profundo. Y se dejaba llevar. La gente comenzó a llegar, no en masa, no por milagros, solo aquellos que sentían el corazón inquieto, la fe dormida, la carne abandonada. Llegaban en silencio, y al verlos orar, lloraban, no por pecado, sino porque recordaban algo que la religión no les enseñó, pero que el cuerpo nunca olvidó. Isael no predicaba, Saela no mandaba, solo oraban, juntos, desnudos, de espaldas al mundo, y de frente a lo eterno, y en cada suspiro, en cada roce leve, en cada oración sin palabra, el templo crecía, no hacia arriba, sino hacia adentro. Al final, no construyeron una iglesia, construyeron un lugar donde Dios podía respirar, y no sentirse traicionado por lo que él mismo había creado. Episodio 15. La revelación que el cielo quiso censurar. Isael despertó antes del amanecer. Saela dormía a su lado, envuelta en una túnica que apenas rozaba su piel. La luna, a punto de rendirse ante el sol, parecía detenerse solo para mirarla un poco más. Él la contempló en silencio, como quien sabe que está viendo algo que pronto desaparecerá. Y entonces lo supo. Era hora. Tomó un rollo de papiro, una pluma, y comenzó a escribir. No un evangelio, no un sermón, sino una memoria, un testimonio de fuego. Cada palabra salía como un suspiro contenido. Vi a Dios, no en un trueno, ni en un juicio, sino en una mujer que oraba con el pecho descubierto. Y en su aliento, entendí todo lo que me prohibieron sentir. Escribió sobre el templo que sangró, sobre el ángel que lloró, sobre el demonio que se rindió ante un beso, sobre su propia crucifixión interior, y sobre el susurro que aún lo habitaba cada vez que Saela lo tocaba sin hablar. Cuando terminó, el sol ya asomaba tímidamente entre las dunas. Isael alzó el rollo, lo ató con hilo rojo, y lo sostuvo contra su pecho. Este será mi última profecía, murmuró, y no busca ser creída, solo recordada. Pero en ese instante, el viento cambió,
Un soplo seco. Imposible. Y el rollo ardió. No con fuego humano. No por accidente. Se encendió solo. Como si el cielo mismo hubiera dicho: eso no. Isael intentó apagarlo. Soplarlo. Cubrirlo con su cuerpo. Pero era inútil. Las letras se deshacían. Cada frase escrita con alma se convertía en humo. En nada. No, gritó, cayendo de rodillas. Déjame al menos una palabra. Y el fuego, como si escuchara, se detuvo justo antes de consumirlo todo. Solo una frase quedó, grabada en el borde del papiro carbonizado. Ella oró con el pecho descubierto. Y yo descubrí a Dios. Saela se despertó con el grito. Se acercó, lo abrazó, y al ver el rollo humeante, no dijo nada, solo besó sus manos quemadas. Y sonrió. El cielo puede borrar las letras, pero no lo que ya arde en quienes te escucharon. Isael cerró los ojos. Y por primera vez, no sintió rabia por haber perdido. Sintió paz por haber dicho lo indecible. Porque a veces, las verdades más sagradas, no están destinadas a ser leídas, sino vividas, tocadas, y guardadas donde ningún fuego puede alcanzarlas. Saela se puso de pie. Se desnudó lentamente, como si regresara al principio, y comenzó a orar. Isael la miró, ya sin deseo, ya sin culpa, solo con adoración, la única que el cielo no supo censurar. Y el viento volvió, no para borrar, sino para llevarse el humo, de lo que alguna vez fue papel, y ahora era eternidad. Todo lo que escribí ardió, menos una frase, la única que el cielo, por más que quiso, no pudo callar. Ella oró con el pecho descubierto. Y yo, descubrí a Dios.